caminando por la avenida más importante y emblemática de la Ciudad de México, Avenida Reforma. Fue trazada en 1867 y desde entonces ha sido recorrida de históricas movilizaciones sociales. ¿Te has preguntado dónde nace el debate sobre la legalización de la marihuana? Enfrente de nosotros está la primera plantación legal de cannabis en México, y frente a ella un grupo de manifestantes que buscan su legalización. ¿Pero por qué? ¿Por qué vale la pena legalizarlo? ¿Y cómo es que llegamos hasta aquí? Para ello, debemos dar un recorrido a la historia para preguntarle al pasado por respuestas sobre nuestro futuro. El primer registro de consumo de cannabis con fines recreativos data del año 2737 a.C., en los escritos del emperador chino Sheng Nung. Posteriormente se expandió a la India, después al norte de África y finalmente a Europa por el año 500 después de Cristo. En 1525 los españoles trajeron la marihuana a América. Desde entonces ha sido tema de polémica. Antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial se dio una de las primeras prohibiciones más grandes del consumo y producción de drogas. Estados Unidos convocó a una convención internacional en el año de 1931 en Ginebra, Suiza, llamada la Convención para limitar la fabricación y reglamentación de la distribución de drogas y estupefacientes. Se logró generar un consenso acerca del combate a la fabricación de estos enervantes. Estados Unidos prohibió el uso de la marihuana. La prohibición de las drogas tiene comienzo en el siglo XX. Al principio, no todos los países rechazan el uso de las diferentes drogas. De hecho, muchos países eran grandes productores ya a principios del siglo XX, como por ejemplo Holanda, que en el año de 1914, desde su isla Colonia de Java, era el principal productor de cocaína en el mundo. Pero hablando como tal acerca de los intentos de criminalización y regulación de las drogas, hubo dos intentos antes de que se lograra implementar la ilegalidad. El primero fue en el año de 1904, en una convención del opio en Shanghái. La otra fue en una segunda convención internacional en el año de 1912, llevada a cabo en La Haya. En 1940, último año de su mandato como presidente, Lázaro Cárdenas promulgó un reglamento federal de toxicomanías en el que se eliminaron diversos decretos punitivos que consideraban el consumo, posesión y venta de drogas como un delito. El paradigma de este reglamento dejó de considerar a las personas con problemas de abuso de drogas como criminales y las pasó a la categoría de enfermos. Asimismo, esta nueva normativa hizo que el Estado monopolizara la venta de fármacos considerados drogas. Con la puesta en marcha del Reglamento Federal de Toxicomanías, se abrieron dispensarios que estaban a cargo del Departamento de Salubridad Pública y cuya meta era suministrar dosis a manera de tratamiento a las personas que tenían dependencia a alguna sustancia psicoactiva. Pero entonces, ¿qué pasó? El verdadero motivo por el que la iniciativa se replegó apenas 5 meses después de su puesta en marcha fue la presión proveniente del gobierno de Estados Unidos, en particular de un personaje. Se trató de Harry Anslinger, el primer comisionado del Buró Federal de Narcóticos, agencia encargada de la sanción del uso de drogas que se caracterizaba por poner en marcha políticas prohibicionistas. Hasta que finalmente, en junio de 1940, el presidente Cárdenas decretó la suspensión del Reglamento Federal de Toxicomanías. En 2006, el gobierno federal declaró el inicio de la guerra contra los grupos del narcotráfico. Ahí comenzó el infierno mexicano. Asesinatos, corrupción y mucha sangre se ha derramado desde ese entonces. La política de enfrentamiento directo contra los grupos del narcotráfico ha traído más problemas que soluciones. Por eso y por otras razones, el Senado impulsó una ley para regular el consumo recreativo de la marihuana. Si bien esto no necesariamente supone un fin para la era del narcotráfico, es un primer paso para combatir el problema de forma pacífica. En conclusión a todo este recorrido histórico, podemos observar que la discusión apunta hacia la legalización de la marihuana en México.
Como pudimos observar, la ilegalidad de los productos canábicos al final no beneficia a nadie y solo propicia la criminalización de los consumidores. Esperamos que el debate sobre el tema se dirija en una dirección en la que podamos identificar los beneficios que la marihuana nos puede ofrecer, ya sea desde el uso médico hasta el uso recreacional de manera sana. Es una sustancia que inevitablemente ha sido y seguirá siendo parte del consumo de las sociedades, y por eso mismo tiene que ser legalizada y regulada para que se pueda disfrutar de ella.